urbana o no pague una multa de tráfico y la ingrese en prisión. No, no es así. En algunos casos, pues, es muy discutible, ¿no? La prisión por deudas está estrictamente y legalmente prohibida en España y en la mayoría de los países democráticos, ¿no? Eso forma parte del pasado, en el derecho romano, el derecho medieval, pero actualmente en el Código Penal de 1972, pero sobre todo en el Convenio Internacional de Derechos de Libertades Públicas y Derechos Fundamentales de 1963, ratificado por España en 1978, pues se prohíbe expresamente que una persona pierda su libertad por no poder cumplir con una obligación contractual. Es decir, si una persona no cumple un contrato, pues el deudor, lo dice el Código Civil, pagará con sus bienes, con su patrimonio presente o futuro. En teoría, pues no es posible que una persona pierda su libertad, ¿no? por no pagar una deuda. Ahora tú me dirás, bueno, entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Claro, ¿No? aquí no sé si forma parte también de si esto es constitucional o no, si no lo es, qué sucede, y sobre todo si se tiene en cuenta la situación de la mujer, ¿no? Porque no sé si es una mujer soltera con hijos menores a cargo. Ya. ¿Cuál es el planteamiento que aquí tenemos? Lo que le ha pasado a esta señora. Sí. De acuerdo. Es que, claro, una deuda pecuniaria, ¿qué es? Una obligación de pagar un dinero, ¿no? Pero luego puede tener distintas interpretaciones, porque estrictamente no es así. Cuando la deuda tiene un carácter penal, cuando la deuda deviene de un delito, es tristemente, desde mi punto de vista no debería ser así, posible que una persona vaya a prisión. Y volvemos al derecho medieval, al derecho romano, o sea, a sistemas que no habían progresado democráticamente. ¿En qué supuesto? Por ejemplo, ante el impago de pensiones de alimentos, un hombre y una mujer se han separado, y hay un convenio regulador, una separación, un divorcio legal y una obligación de pagar alimentos, y una persona, pues, 2 meses consecutivos o no, o está mucho tiempo sin querer pagar los alimentos a los hijos mensuales. Eso hoy es un delito y tiene pena de prisión y de multa, pero tiene pena de prisión. Aquí yo lo veo injusto. ¿Por qué? Porque tiene un paralelo en el derecho civil. También hay unas demandas por impago de pensiones. Entonces, en base al principio de intervención mínima que tiene el derecho penal, no debería existir ese delito. Pero es posible que una persona vaya a prisión por no pagar al hoyo. Pero hay más cosas. El delito de alzamiento de bienes. Cuando una persona, pues, debe un dinero por el juzgado, le quieren embargar los bienes, no se los encuentran, le hacen una investigación y a través de una investigación policial se ve que esa persona es que, dicho coloquialmente, ha cambiado de nombre los bienes. Es un delito de alzamiento de bienes que está penado con prisión en el Código Penal. Por ahí también se puede ir a prisión. Otra, pues, cuando deliberadamente se dejan de pagar cuotas de la Seguridad Social o a la hacienda pública con un límite de un dinero. También se puede ingresar en prisión por eso. Pero hay más. Por ejemplo, cuando una persona es condenada a menos de 2 años por un delito de lesiones, por ejemplo, y a menos de 2 años no tiene antecedentes y le dicen, pues mire usted no va a ingresar en prisión, pero durante 2, 3, 4 años no puede cometer un delito, entonces no va a ingresar en prisión. Pero además usted se tiene que comprometer en pagar la responsabilidad civil, la indemnización que ha causado esas lesiones. Si no paga la responsabilidad civil, a partir del Código de 2015 fue casi obligatorio que la pagara. También puede ingresar en prisión. Permíteme, a esto que acabas de decir, que por ejemplo en 4 años te digan no puedes cometer ningún delito o que te multen, ¿no? Por cualquier motivo. No. Vale. No, el quebrantamiento, vamos, cuando se rompe la condicional es por la comisión de un delito penal. Vale. No,
Si cometes un delito y que seas condenado, no que lo cometas, porque ahí te ampara la presunción de inocencia y hasta que no seas condenado tú no has roto nada. Y si sale el juicio después de que hayas cumplido la condicional, aunque el hecho esté dentro de ese periodo, tampoco la rompería. No. Luego hay otro supuesto, que creo que es el que le pasó A esta mujer, ¿no? a esta señora, y es que en el Código Penal hay la consecuencia jurídica del delito prevé una serie de obligaciones, sanciones, ¿no? La cárcel, pero hay otra pena que se llama multa, que te obligan a pagar un dinero, pena de multa, y punto. Claro, si tú no pagas esa multa, te hacen una investigación, y si no tienes nada y eres insolvente, pues, desgraciadamente, eso se convierte en una cosa que se llama responsabilidad penal subsidiaria, en caso de impago de multa. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 2 cuotas de la multa que no pagues es un día de prisión. Eso yo lo considero, creo que de los casos que te he dicho, el más evidente de prisión por deuda, ¿no? Y esta mujer entró en prisión por eso. Si pagas la multa, sales. Si no, pues, si tú debes, imagínate, debes 800 euros y dices, bueno, pues cada cuota, bueno, pues 30 días en la cárcel. Es duro porque si nos vamos al convenio que te he dicho al principio de 1963, que nadie puede perder su libertad por no poder, no querer, por no poder cumplir una obligación contractual, aunque estrictamente una pena no es un contrato, ya, pero bueno, se parece bastante, ¿no? Yo no puedo pagar. Si dice eso ese convenio y tú entras en prisión por no poder pagar, se parece mucho a la prisión por deuda, se parece mucho. Además tú siempre dices, ¿no?, que la cárcel no es bonito entrar en la cárcel. No, y entonces, por lo tanto, no es constitucional, ¿no?, esto que estamos aquí hablando ahora. Bueno, me preguntas a mí, ¿no? Sí. Yo creo, bueno, te he dicho 5 supuestos. Te he dicho el de impago de pensiones, el de alzamiento de bienes, responsabilidad civil y la responsabilidad penal subsidiaria. Pues, a ver, tendremos que irnos a lo que decía el convenio internacional, al no poder. En el caso del alzamiento de bienes, oye, tú quieres pagar, tú puedes pagar y no quieres, y has escondido tus bienes con otro nombre. Bueno, eso es prisión por deuda, creo que no. El impago de las cuotas a la seguridad social o a la hacienda pública, cuando dolosamente tú no quieres pagar, eso no es prisión por eso no es prisión por deuda porque tú puedes. Vale. Ahora bien, en el caso de ingresar en prisión, revocación de una pena condicional por no poder pagar la responsabilidad civil, yo creo que es inconstitucional. En el caso que te he dicho de esta señora, de que no puedo pagar una multa, eso es lo más evidente. Yo diría que es hasta salvaje. Yo no puedo pagar una multa, bueno, pues paga la multa perdiendo la libertad. Eso es descaradamente, para mí, descaradamente inconstitucional. ¿Y por qué crees que sigue ocurriendo? Bueno, pues porque no lo consideran un contrato. El derecho penal no es un contrato, es una conducta antijurídica grave que conlleva una sanción. ¿Y el derecho a la libertad? Yeah. Porque ahí te privan, ¿no? Yo es que creo que está por encima, pero en eso se basarán. No, mire usted, es que esto no es un contrato, ha cometido un delito y esta es la sanción. Así que me deje usted de contrato, pero no se puede. Yo, en el caso de esta señora, yo lo considero flagrantemente un retraso democrático, una salvajada. Y ante esta contradicción... Imagínate, ¿no? Te pregunto yo a ti, aunque tú me preguntas a mí. Yo no puedo pagar una multa. Vamos a ver. Tú dices, no, es que yo ha cometido un delito y tiene que pagar. Pero bueno, si le han condenado a multa y no a prisión, pues entonces es que el delito no será tan fuerte ni tan grave, si no sería prisión directa. Y ahora yo no puedo pagar una multa, bueno, como no puedas pagarla, te meto en prisión. ¿Tú qué opinas de eso?
Hombre, a mí no me parece bien. Bueno. Pero esto es como a las personas que se llevan y los meten en el calabozo, los meten en la cárcel por robar comida, porque no tienen para comprar para comer y roban comida y luego tienen delitos muchísimo más graves. Ah, bueno. Abrimos un debate. Hombre, se abre un debate, sí. Hay mucha desigualdad en ese sentido. Muchísima, sí. Desgraciadamente, don Dinero sigue siendo un poderoso caballero. Totalmente. Entonces, ante esta contradicción, ¿no se prevé en el Código Penal una vía alternativa que considere el derecho a la libertad y que a lo mejor, pues sí, si es una obligación y un deber el pagar, que esa persona pues tenga otra alternativa, ¿no? No que se prive de su libertad? Bueno, sí lo hay, pero creo que es insuficiente, te explico. Yo veo dos alternativas. Cuando una persona, por no pagar la responsabilidad civil del delito, se le revoca la condicionalidad y se ordena su ingreso en prisión, bueno, pues el abogado... Previamente a esto habrá un plazo, ¿no? ¿Tiene usted tanto tiempo para...? Sí, eso sí, pero bueno, el plazo se acaba y tú te vas a la cárcel, ¿no? Pero una de las vías es recurrir a la audiencia provincial en apelación, recurrir al TSJ y decir que el Código Penal también habla de la capacidad económica de la persona, que no se puede ser tan taxativo, y a lo mejor pues en la segunda instancia pues no le da la razón al juez de lo penal o a la audiencia provincial en su caso. Eso una. Y luego en lo que es la responsabilidad penal subsidiaria, en el caso de esta mujer, no puedo pagar una multa penal, no una multa civil ni tributaria. No puedo pagar una multa penal, pues la paga a través de la cárcel. El Código Penal se humaniza un poco, y ahora te diré por qué no es completo, y dice que en estos casos, que una mujer o un hombre o un joven no pueda pagar una multa, pague en modalidad de días de prisión, pues el juez, analizando el caso concreto, pues puede decidir con previa autorización del afectado de que eso, en vez de pagarlo en la cárcel, se pague a través de los llamados trabajos en beneficio de la comunidad. Que eso está muy bien. Eso está muy bien. Claro, si luego el juez decide eso y esa persona no cumple con los trabajos, pues irá a la cárcel. Pero ya no por no pagar una multa, ya por un delito de quebrantamiento de una orden, quebrantamiento de condena. Pero ¿cuál es el error que yo veo en esta medida que humaniza de alguna manera la responsabilidad penal subsidiaria? Pues que lo dejan a criterio discrecional del juez. Entonces el juez ve, si esta mujer, por ejemplo, examina el caso y ve que esta señora tiene muchos antecedentes penales, generalmente dicen que no, y va a prisión. Yo creo que en coordinación con el artículo 10.2 de la Constitución, del Convenio Internacional de los Derechos y Libertades Públicas, creo que debería ser taxativo y obligatorio que una persona en estos casos de que no poder pagar una multa, que primero se le dé la oportunidad de hacer trabajo en beneficio de la comunidad, que no son penas privativas de libertad y hacen un bien a la sociedad. Yo creo que no se le debería dar al sabio arbitrio ese poder, porque tú imagínate que, en fin, lo dejamos a criterio de la decisión de una persona que es de su padre y su madre, ¿me entiendes? Claro. Pues entonces, oiga, no, usted tiene que cumplir a través de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Que no lo hace? Bueno, pues entonces ya sí. Estamos en otra situación, ahí estaremos. Creo que en ese aspecto debería de cambiar el artículo 51, creo que es del Código Penal. Los jueces, a la vista del impago de la multa y a la vista de la insolvencia, antes de decidir el ingreso en prisión, deberán ofrecer al condenado realizar su sanción, obligación o prestación a través de los trabajos en beneficio de la comunidad. Y en el caso que no quiera o no los cumpla debidamente, se ordenará irremediablemente su ingreso en prisión. Eso sería la norma ajustada a la Constitución española. Eso sería la norma ajustada cambiando ese artículo 51, creo que sí, o 52. Pero si nos centramos en la figura de los jueces, ¿qué mensaje quieres dar a los jueces que en un momento dado se encuentren en una situación así? Hasta que cambie el artículo, porque esperemos que cambie, ¿no? Tienes razón, pues
Yo les pediría con toda la humildad del mundo, con toda la humildad, con toda la humanidad del mundo, que todos sabemos, y es muy impopular defender a un delincuente o una delincuente, es muy impopular, porque las víctimas están ahí, ¿no? Pero que tengan en cuenta que si a una persona, te lo he dicho antes, se la condena a multa, el reproche penal de su conducta delictiva no será muy grave. Por tanto, que tengan en cuenta que la prisión por deudas es una salvajada propia de tiempos pretéritos y que, por tanto, mientras este artículo que he dicho, como bien has dicho tú, se modifica o no, que su potestad, su discrecionalidad, en este caso, siempre tienda a dar una oportunidad más, a través de los trabajos en beneficio de la comunidad, independientemente de que esta persona tenga o no antecedentes penales, porque por esos antecedentes penales seguramente ya cumplió su pena. Y por último, Marcos, como abogado, ¿qué papel tendría ahí? ¿Sería un trabajo fácil, por llamarlo de alguna manera, o tienen muchas trabas, ¿no?, para defender quizá un caso así? Bueno, muchas veces pues te sientes, hombre, no diría impotente, pero sientes rabia muchas veces cuando ves que esta mujer ha ido a prisión y si paga Sale. al día siguiente sale. Hombre, esto quizás sea una utopía, pero los jueces no se deben de dejar llevar por el dinero. No en el sentido de que le paguen a... No, se me ha entendido. No, la discrecionalidad del juez tiene que ser mucho más digna, mucho más humanitaria en este caso, porque yo te he dicho que una pena de multa algo muy grave no habrá hecho. Y ahí, por ejemplo, el abogado no puede hacer nada, o sea, es simplemente que en este caso la señora pague y sale. Sí. No hay nada puede hacer un abogado. Cuando ya está en la cárcel, cuando ya está dentro, ya la solución más rápida es pagar. Si no tiene, se queda. Y luego ya en el ámbito penitenciario, ya fuera del juzgado, el ámbito penitenciario, que ya es otro mundo, pues entonces pues a lo mejor la Junta de Tratamiento de Prisión pues, seguramente le pueda dar el tercer grado mucho antes, ¿no? Le falta a las leyes, a las normas, en algunos casos, cierta humanidad. Siempre falta humanidad en todas partes de la realidad, siempre. Por eso el mundo a veces va para atrás. En vez de para adelante, ¿no? Claro. Así va España, ¿no?, que es lo que se suele decir. Marcos, muchísimas gracias por